así. Seguramente han podido escuchar o ver tres posibilidades de tratamiento. ¿Cuáles son esas tres posibilidades? Quimioterapia es una, radioterapia, cirugía. Podría ser primero que el paciente tenga un tumor y ese tumor pueda ser irradiado, ¿no? O recibir quimioterapia para que su tamaño sea más fácilmente operable. Pero esas son las tres ampliamente incluidos tratamientos que existen contra el cáncer. ¿Qué nos vamos a abocar entre hoy día y mañana al tratamiento farmacológico? ¿No? Y fíjense, de todas las causas de muerte que existen, el cáncer más o menos ocupa un 13%. Esto depende de países, de los países donde estemos, ¿no? Pero a nivel global, las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cardíacas, son las que lideran este problema, ¿de acuerdo? De hecho, que entender cómo es que se da la patogénesis, por qué le da, los pacientes preguntan, ¿no? ¿Por qué tengo cáncer? Pues realmente a veces las respuestas no las tenemos en forma concreta, porque hay cosas que no tienen mucha explicación o no son entendibles, ¿no? Por ejemplo, pacientes que fuman toda su vida y no les da cáncer. Pacientes que no fuman y les da cáncer del pulmón. ¿Qué pasó allí? Y es porque el cigarro no es el único agente, ¿no? Hay factores hereditarios, ambientales, ¿no? Alimenticios, etc. ¿De acuerdo? Pues a ver, prestemos atención a esto. La patogénesis del cáncer. El cáncer es una enfermedad considerada crónica. Puede originarse en cualquier lugar del cuerpo y se desarrolla por múltiples causas. La más común de todas es una anomalía genética y esta tiende a ser hereditaria. Otras causas son agentes ambientales o malos hábitos que pueden originar cambios estructurales en el ADN. Las principales sustancias que causan este tipo de diferencias son la radiación y algunos elementos tóxicos. La proliferación celular está totalmente regulada por parte del organismo y esta responde a lesiones o heridas en los diferentes sentidos. Está impulsada por factores de crecimiento que estimulan a receptores celulares específicos, ocasionalmente por la tirosina y quinasas, ocasionando que haya diversas señales de activación que terminan en una mitosis. En condiciones normales, este proceso es regulado y normalizado, mientras que en el cáncer, la proliferación es constante y no es regulada. La patología presenta crecimiento celular. Cuando esto sucede, estas moléculas tienden a asociarse y formar tumores. Existen dos tipos de estas masas. Las primeras son las malignas, que son aquellas que se diseminan y afectan las demás partes del cuerpo, como tejidos u órganos. Y se encuentran benignos, que aunque forman un tumor, no presentan ningún peligro. Entonces, ¿qué pasaría con los pacientes con cáncer? Que lo que se da es una suerte de crecimiento no inhibido, desmesurado de una serie de células, ¿no? Que lo que van a generar al final es un tumor. Ahora hay diferentes tipos de cáncer y diferentes formas de respuesta a los tratamientos. Y es tan variable esto como lo que hablábamos del tabaco, que pueden haber un grupo de pacientes diversos y va a haber casos en que respondan al tratamiento, otros que no respondan, que sean más resistentes. Va a haber casos en que van a tener que hacerse más agresivo con una cirugía desde el inicio, o incluso llegar a hacer solo tratamiento paliativo. ¿Qué significa tratamiento paliativo? Que no va a ser curativo, sino generar que el paciente no tenga dolor, no sufra, pero ya no se va a curar.
Y aquí surgen las preguntas de los pacientes. Entonces, doctor, ¿qué consiste en tomografía mensual? Con exámenes de sangre diarios, ¿verdad? Se trabaja en función de los factores de riesgo. Por ejemplo, se sabe que en nuestro país cuáles son los cánceres más comunes en una mujer. ¿Cuál es? El cáncer de cuello y de mama. Y es así que debe incidirse en la realización del Papa Nicolau, ¿no? O del examen de mama, la mamografía. O en el caso del hombre, el cáncer de estómago. O el cáncer de próstata. Porque si no, imagínense, ¿no? Tenemos que estar viendo todos los cánceres en un ser humano y la verdad no solo sería costoso, sino también hasta tedioso para una persona entrar a investigar todos los tipos de cáncer. Hay pacientes que vienen y dicen, no, doctor, hágame todo para ver si tengo cáncer. Pues que hay que empezar justamente con eso, con lo más joven. No es lo mismo que venga un niño de 10 años, un joven de 20, o una persona de 60, 70. Según el grupo etario, la edad, factores de riesgo, antecedentes familiares, se pueden tomar decisiones. Ahora existen los estudios de genética, ¿no? Para poder identificar oncogenes. Son estudios seguros con los oncogenes. Hay uno que es el BRCA, el BDSA, que es el cáncer de mama, el breast cancer. ¿Sí? Y a las mujeres que salieron positivas, hay un caso, no sé si conocen bueno, hay muchas personas de la farándula que tienen recursos de otros países que llegaron hasta poder quitarse las mamas para evitar hacer el cáncer de mama. Un poco agresivo, pero bueno, ¿cuál será el futuro de esto? Les va a depender mucho de la ingeniería genética y la forma que se tenga de predecir un cáncer. Desde muy joven decir, ¿quién estás preguntando? ¿Qué tipo de cáncer? ¿No? Y la farmacoterapia pasa por la quimioterapia hormonal, biológica, inmunoterapia. Vamos a enfocar más en la quimio, en los fármacos directos contra el cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, hay una clasificación que es la que quiero que recordemos, que depende del ciclo celular. ¿Se acuerdan de eso, no? En sintomología, que son los que atacan al ciclo celular de la célula neoplásica o dependen del ciclo celular para poder actuar, y los que no son específicos del ciclo celular, o sea, tienen otro mecanismo de acción. Entonces vamos a enfocarnos en esos grupos, ¿ya? ¿Pero qué es la quimioterapia? No es más que el uso de fármacos contra el cáncer. Esto puede ser oral, intravenosa, subcutánea, en parches, etc. Y en relación al ciclo celular y los fármacos antineoplásicos, vamos a poder ya profundizar el ciclo celular con las fases del ciclo celular. La fase de mitosis, la fase G0 de reposo, G1 de síntesis, S de un intervalo premitótico antes de la mitosis, G2. Y vamos a ver que hay fármacos que son específicos, inclusive con predilección para una de las fases de la mitosis, y otros que son inespecíficos. ¿Ya? Empecemos entonces. Las drogas alquilantes, los antimetabolitos como los alcaloides de la vinca, los antibióticos, enzimas, hormonas antagonistas, agentes diversos, terapia génica, en realidad todas las posibilidades de fármacos que existen en la actualidad han sido desarrollados a través del tiempo. Entonces veamos en primer lugar los fármacos que dañan el ADN, directamente van al ADN de la célula neoplásica. ¿Ya? Y mejor es clasificarlo de forma farmacodinamia, o sea, el mecanismo de acción que tiene. Estos dañan el ADN. Los fármacos alquilantes, principalmente las fosfatas nitrogenadas como el ciclofosfonil, el melphalan y el cloramucil. ¿Cómo vamos a estudiar esta parte de farmacología? Con los fármacos, igual haciendo unos cuadros, ¿no? ¿A qué familia pertenece? ¿Qué estamos viendo? Si yo les hablo de la ciclofosfonina, tienen que saber que es una mostaza nitrogenada, que es un agente alquilante que daña el ADN. ¿Sí? Todo ese camino para poder entender. Y hay otros agentes alquilantes como las alquilsulfonatos, las nitrosourias y otros como la dacarbazina.
que son, digamos, importantes también, pero no tan representativos del grupo. El más representativo de los agentes oxidantes y de las mostazas nitrogenadas, que es el principal subgrupo, es la ciclofosfamida. ¿Ya? Mucho se pregunta de la ciclofosfamida, que genera enlaces cruzados a través de compuestos de platino. Tenemos al cisplatino, compuestos de platino. Y los inhibidores de la topoisomerasa, uno como el irinotecano, y de la 2 como los antibióticos antraciclínicos, como son la toxorubicina y el etoposino. Entonces, esos fármacos dañan el ADN. Un sector grande son los fármacos antimetabolitos, como el metotrexate. ¿Se acuerdan que ya lo hemos estudiado el metotrexate? Que tiene un efecto sobre el precursor en la formación de ADN. Por eso se dice antimetabolitos, elementos precursores. Análogos de las bases pirimidínicas engañar a la célula neoplástica, como son el 5-fluoracilo, como su nombre ya nos acerca, ¿no?, a los precursores de ADN, la citarabina, el arabinósido de citosina, y análogos de bases púricas como la 6-mercaptopurina. Y finalmente, en tercer lugar, los fármacos antimicrotúbulos como los alcaloides de la vinca, la vincristina, vinblastina, los taxanos, como el paclitaxel y el docetaxel. ¿Ya? Entonces, el primer cuadro que nos tenemos que hacer es de todos estos grupos, ¿ya? 1, 2 y 3 que dañan el ADN, pero de diferente. Bueno, en primer lugar, esos que dañan el ADN, los antimetabólicos y los antimicrotíbulos. ¿Ya? El primer cuadro se hace los que dañan el ADN, los antimetabólicos y los antimicrotíbulos. Vamos a tener ya nuestro cuadro, ¿ya? Entonces, empecemos con el primer grupo, que son los agentes alquilantes. ¿Cuál es el más representativo? Las mostazas nitrogenadas, y ahí está la ciclofosfamina. Todas las preguntas que he visto de NAN, de NIR, hablan de la ciclofosfamina, como de los más utilizados. ¿Ya? ¿Qué hacen los agentes alquilantes? Hagamos un esquema ahí en la cabeza. Estamos en la primera parte. Dañan directamente el ADN, ¿ya? Y estos actúan en todas las fases del ciclo celular, en todas las fases, ¿sí? Y eso le da pues cierta versatilidad, ¿no?, en su uso. Se usan para tratar, por lo tanto, muchas clases de neoplasias, como son las leucemias, linfomas o la enfermedad de Hodgkin, que es una enfermedad hematológica de la oncohematología, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción entonces? Generan un daño directo del ADN al generar o al producir enlaces covalentes con este, y esto va a generar que no se dé la replicación y la reproducción de la célula neoplástica. ¿De acuerdo? Así directamente. Y tenemos las mostazas nitrogenadas y los que hemos dicho. ¿Qué hacen las mostazas nitrogenadas? Como la ciclofosfamina, que es el más importante del grupo. ¿Qué hace la ciclofosfamina? Genera enlaces covalentes con el ADN, alterando la síntesis y la división celular. ¿Ya? Esta tiene mayor susceptibilidad por el final de la G1 o en la fase de síntesis. Mayor, pero dijimos que podía ser de cualquier parte del ciclo, dentro del grupo grande, ¿de acuerdo? Tiene un espectro de actividad amplio y ya se habrán dado cuenta, muy utilizado en oncohematología, en neoplasias hematológicas, leucemias, linfocíticas agudas, crónicas, linfomas, mielomas, neuroblastomas, cáncer genitales, mamario, ovario, de cuello uterino, testicular, pulmonar y sarcomas. Podríamos decir que es un antineoplásico de amplio espectro. Puede ser utilizado en muchas neoplasias. ¿Qué pueden generar como efectos adversos? Náuseas y vómitos, como casi todos los antineoplásicos. Cuando ustedes ven un paciente con cáncer que está recibiendo quimioterapia, lo primero que le pone la enfermera es una hidratación primero,
y le colocan antieméticos. Por eso no se utiliza no dimenidrinato, ¿no? Sino se usa ondansetrón o granisetrón. ¿Qué tiene que ver con los receptores de qué? ¿Cómo actúa el ondansetrón? Se olvidaron. Son los receptores 5HT4, que son de 5-hidroxivitamina, que es la serotonina. Entonces es más poderoso que el dimeridinato. ¿Cómo actúa el dimeridinato? Eso hemos hecho clase. Actúa es un antihistamínico. Bloquea los receptores H1. A diferencia del ondansetrón, que es más de acción central, a nivel de la serotonina. Viene otro más periférico. Por eso el ondansetrón y el granisetrón tienen mayor eficacia con las náuseas y vómitos producidos por la quimio. Puede generar úlceras en la mucosa oral. Eso se llama mucositis. ¿Han escuchado eso? La mucositis. El paciente recibe quimio y la boca comienza a formarse úlceras adentro. Y no puede comer, etc. Felizmente ya hay preparados para eso, para evitar la mucositis. Son costosos. Mielosupresión. Son, pues, de alguna manera, supresores, ¿no?, de lo que del cáncer que se quiere tratar. Se va a llevar pues también células buenas. Neutropenia entre a los 6 y 10 días de inicio del tratamiento, con menos riesgo de plaquetopenia. Alopecia. ¿Por qué siempre que el paciente recibe quimioterapia se le cae el cabello? ¿Por qué? Porque ¿qué hemos dicho? ¿Dónde actúan todos estos fármacos? El ciclo celular. Pues el fármaco va a ir a buscar una célula que esté en reproducción. ¿Y cuáles son las células que están en constante reproducción de nuestro cuerpo? La misma presión todo el tiempo, ¿no? Y es por eso que se cae. Va y lo agarra. No deja que se quede ahí. Pero cuando ustedes estén en un hospital, el residente les va a decir: oye, tienes que revisar que el paciente está recibiendo ciclofosfamida. Y tú escuchas y ya está ahí para recibir. ¿Por qué reviso? ¿Qué voy a ver? Cuidado, hay que ver la misma. Puede generar cistitis hemorrágica. Ciclofosfamida, cistitis. No se olviden. Esa es una pregunta exámenes. Porque es más específico, ¿no? El resto, como es muy común, ¿no?, en los demás. La cistitis hemorrágica, igual ciclofosfamida, ¿no? Pero dentro de los agentes alquilantes y las mostazas nitrogenadas, que era la ciclofosfamida, había otros, como las nitrosoúrias, la carbustina para uso endovenoso y la longustina para vía oral. Atraviesan bien la barrera hematoencefálica porque son muy liposolubles, pero estos actúan incluso en la fase de reposo, que es agarran en todas las fases. Útil en linfomas, Hodgkin, mielomas, y como entran al cerebro, en tumores cerebrales. ¿Cuál es el tumor cerebral maligno más común en un adulto? Ustedes traten de aprender. Sí, el glioblastoma multiforme. El que le sigue es el astrocitoma. Hay una película con John Travolta. ¿Saben quién es John Travolta? Ya. No me acuerdo el nombre de la película, pero él era un genio. Sabía todo, así, tenía un tumor, era un astrocitoma. El astrocitoma se llama relacionado con incremento en las uniones neuronales. Es un cáncer a largo plazo. Entonces, bueno, él además tenía dolor de cabeza, vómitos, otros sí. El glioblastoma es el más agresivo. Una mortalidad muy grande. Incluso con quimioterapia, radioterapia. ¿Por qué? Porque el cáncer en general suele descubrirse en estadios avanzados. ¿Cuál es un cáncer? Estadio 4.
ya está con metástasis. Ese es el problema del cáncer. De allí la prevención, buenos hábitos, etc. Con el objetivo de prevenir. Aún así, el cáncer actualmente tiene tratamiento. Tiene tratamiento y es tedioso, es costoso. Ustedes no tienen ni idea. ¿Tienen idea cuánto cuesta una sesión de radioterapia particular? Les digo algo que no tiene seguro. Porque la radioterapia, la que tiene salud es la radioterapia antigua. Y irradia así todo el cuerpo. Y genera mucho efecto colateral. El IDEN tiene un acelerador lineal que dispara directamente al tumor y tiene menos efectos. Pero también la cantidad de pacientes atienden desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Todo el día hay radioterapia. No alcanza, no, mejor no voy a una clínica. San Pablo de la María. ¿Tienen idea cuánto cuesta una sesión de radioterapia? Y el paciente, ¿cuánto es el problema? 30 sesiones de radioterapia. ¿Y cuánto cuesta cada sesión? 2.000 soles. Una. Entonces, realmente el cáncer es muy costoso. La quimio no tanto. Las radios, una cirugía, estamos hablando de costos muy altos. Por eso es que como país del tercer mundo pobre que somos, ¿qué tenemos que hacer? Promover qué? Eso. Y lo posible. Cuando ya se da esto, ya pues, el que no puede ser, tendrá que someter a lo que tiene, a la posibilidad, al Ministerio de Salud, etc. O de salud. El busulfán, que es de los antisulfonatos, este tiene una acción específica sobre médula ósea, la leucemia mielocítica crónica. Y los agentes alquilantes atípicos, como la procarbazina, generan radicales libres. Los radicales libres son dañinos a las células plásticas, ¿no? Útiles en linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin ataca ganglios, que se le llama los ganglios. A veces se asustan cuando hay un ganglio en el cuello, claro, tiene razón, un niño le sale. Pero los ganglios cervicales, ustedes tienen que saber, 95% son benignos. Entonces, 1, 2, pero si hay 20, es otra cosa. Los ganglios que sí siempre hay que tener miedo, que son los que salen supraclaviculares, o peor, los infraclaviculares. El ganglio de Pincho, que se ve en cáncer gástrico, cáncer de seno. Entonces, ustedes tienen que aprender, empezar a estudiar ya desde ahora, así, lo que más hay, lo que más se ve, lo más común. ¿De qué te sirve estudiar cirugía robótica? Si no sabes el esquema de tratamiento de dosis fija combinada de la tuberculosis. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Dosis fija combinada? Dosis fija combinada. Entonces, cuando vayan a otro país les van a decir, ay, este peruano, habla de los de tuberculosis. Ayer ha salido el ranking mundial de tuberculosis. Y adivinen quién está en primer puesto. Somos campeones. Pero es de la tuberculosis registrada, ¿no? Porque hay países de África donde no registran nada. Pero la registrada en Perú. Tenemos la tuberculosis más MDR, XDR, resistente, la persona con menor edad, la persona con mayor edad, todos ganamos. Entonces, van a afectar partonelosis y enfermedad de Dios. Y a veces uno va y ay, ¿qué he visto eso? Bien, está esto en Perú, o sea, tienes que saber. Ustedes así, vayan a un hospital y vean qué hay acá, qué ACV, ataque cerebrovascular, qué más, insuficiencia renal, qué más hay, infartos, cirróticos, y así, diabéticos, cirrosidosis. Y de pronto van a 20 enfermedades y voy leyendo, estudiando lo más común.
Cuando ya estés en Estados Unidos, estudiaste la fiebre de las montañas rocallosas, la enfermedad de Lyme, ¿no? Y si estás en Europa, en la China, ya estudias las enfermedades de allí. Así es la medicina, no hay forma que podamos ver todo. ¿De acuerdo? Los complejos de platino, como el cisplatino, carboplatino, oxaliplatina, es una acción similar a los agentes alquilantes, daño directo al ADN, inhiben la replicación y transcripción con mayor actividad, agarra todas las fases, dijimos, pero más sobre la fase de síntesis. ¿Ya? Tiene una actividad mutágena, carcinógena, tógena. Cuidado entonces en gestantes, son una gestante con cáncer, un drama, ¿no? Como hemos hablado de las gestantes. Hay mujeres con fusilidad, cáncer de cuello uterino, embarazada. El cisplatino, cuidado, nefrotoxicidad y ototoxicidad, por eso es que el cuando se usa cisplatino hay que hidratar, bueno, venía con todos nuestros fármacos, hay que hidratar bien al paciente, son tóxicos, ¿no? Son drogas citotóxicas, de la gran mayoría. El carboplatino, que es más costoso, con menor nefrotoxicidad. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Cáncer de testículo y ovario, otros carcinomas. Entonces el primer grupo, ¿no? Para los antimetabólicos. ¿Cuáles serán? El metotrexato. Ya lo habíamos estudiado antes, o algo hemos hablado del metotrexato, me parece. El metotrexato es un análogo del ácido fólico. Se parece al ácido fólico. Entonces la célula neoplásica come ácido fólico. Entonces, ¿qué va a pasar con el metotrexate? Se va a confundir. O va a agarrar al metotrexate y este va a generar que, al tener una estructura similar, va a generar que al incorporarse a ese ADN en esa célula, no funcione. La célula muere. Porque es un fármaco similar a los compuestos del metabolismo intermediario celular, principalmente en la fase S y en tumores de rápido crecimiento. Dañan las células entonces durante la fase de síntesis, bloqueando la síntesis del ADN con inhibición de enzimas claves en la formación de purinas. Al incorporarse el metotrexato como ácido fólico, no era ácido fólico, y a la célula se bloquea y no puede reproducirse. ¿Ya? Tratamiento de leucemias, neoplasias de mama, ovario, tracto digestivo y otros tipos. Son bastante utilizados en esquemas de tratamiento antineoplásico. Entonces, análogos de folato, principalmente el metotrexate, así que vamos a acordarnos. Hay otros que son los análogos de las pirimidines, lo mismo, ¿no? Una base pirimidina, es un análogo, como la citarabina, el 5-fluoracilo y la capecitabina, la gencitabina. Otros como la hidroxiurea y las paraquinasas. Análogos de la purina, noradabina, las 6-mercaptopina, las tioguaninas. Todos que hacen lo mismo, ¿no? Engañan a la célula para que se incorpore. Análogos de adenosina como la cladribine y el pentostatina. Pero ¿cuáles son las indicaciones de todos estos que hemos dicho? Son varios. Son varios. Tiene un espectro antitumoral amplio, ya lo hemos visto: leucemias, carcinomas de mama, de cabeza y cuello, de pulmón, cáncer de pulmón de células pequeñas, los white cells, células en la vena, de avena, parece avena, ¿cuáles son los efectos adversos? Cuidado en niños: toxicidad pulmonar, fibrosis del hígado, neurotoxicidad cuando se aplica vía intratecal, y a dosis altas, nefrotoxicidad. ¿Ya? Puede generar mucositis, náuseas, vómitos, nefrotoxicidad, daño hepático. La mucositis y la mielosupresión son reversibles. ¿Qué es mucositis? Ya les dije, ¿no? Es inflamación de la boca. Se inflama tanto que hacen heridas. Se me olvidó el nombre del producto. En toda Arequipa son 90 es un gel especial, pero cada sobre cuesta 20 soles.
y se usa un sobre cada 8 horas. Las cajas cuestan 100 sobre 10 horas. Pero cuando el paciente usa eso, no hace cosas. Safgel, o sea, que la busca más de encontrar. Gel para mucositis. Entonces, todo lo que rodea, que yo he podido ver en costos con los pacientes, ¿no? O con experiencias familiares, es que el cáncer es costoso. Donde lo veas, es costoso. Además del impacto que genera en la familia, en el paciente. Tienes una persona el otro día tenía unos 48 años. 48 años, viene de Boca Chacra, con estreñimiento desde hace un año, no hace deposiciones, no hace enemas, laxantes, nada, no hace. Y ahora ya estaba 2 semanas sin hacer deposición, con la barriga. Ya. Ha bajado de peso porque ya no come, no hace deposición, no hay tránsito. 10 kilos en los últimos 6 meses. Pálido. ¿Qué puede ser eso? Cáncer de colon. Y eso tienen ustedes que aprender. El colon descendente usualmente se obstruye. Descendente y sigmoides. El ascendente sano. Hace como raíz digestiva baja. Colon ascendente, es el que sale, anemia. Tomografía. Primero ecografía. Mira ahí. Tomografía, un tumor en el sigmoides. 20, 25 centímetros de largo. Colonoscopía, al día siguiente no puedo dormir en la noche. En la mañana a las 6 de la mañana, colonoscopía, tumor. Obstruía 90% de la luz del cuerpo. 48 años. Tomografía, metástasis hepáticas. Tomado el se acabó, ¿no? T4, metástasis. Es un cáncer avanzado. Ya no hay que hacer tratamiento para y miren cómo ahora es estreñimiento, pero ya después de los 40 ya hay que pensar en cualquier posibilidad que no pasa, ¿no? Un año, ya no es solo un simple estreñimiento probablemente. Los antibióticos antraciclínicos y derivados. Las antraciclinas son antibióticos que interfieren con las enzimas involucradas en la fermentación del aire. Ejercen su acción en todas las fases del ciclo. Todas las fases. Sin embargo, estas antraciclinas son cardiotóxicas, y por eso hay que tener cuidado en su cardiotoxicidad, ¿no? Se usa mucho en sarcoma de Kaposi, cáncer de mama, cáncer de útero. Y aquí está la daunorubicina, doxorubicina, que es la más utilizada. No cicloespecíficos, a diferencia de las mostazas renales, los cánceres pilares. Impiden ensayar las rupturas del ADN y la topoisomerasa 2. ¿Se acuerdan de eso, no? Aumentan radicales libres de oxígeno que van a dañar al ADN y amplio uso de leucemia, linfomas, tumores de mama. Y la doxorubicina, que en rojo, fíjense, puede producir miocardiopatía aguda y crónica. Y eso tengo que aprenderlo bien, me van a preguntar. Está de memoria, ¿no? ¿Qué hace? En la aguda, alteraciones del electrocardiograma, arritmias, disminuye la fracción de inyección. Puede generar incluso un síndrome de pericarditis, tiene con dolor el paciente. Bueno, está recibiendo esta medicación. Es breve y no es tan grave. La crónica se acumula, puede generar insuficiencia cardíaca, intestina, o una mortalidad superior al 50%. Esto pasa sobre todo en dosis altas, ¿no? El uso de este tipo, ¿no? Pero cada vez que escuches doxorubicina, corazón.
corazón. ¿Ya? Como que ya es lo más común que debo vigilar, ¿no? En un paciente que recibe esto. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer hasta ahí hoy día. Para mañana van a revisar lo que hemos dicho.